Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a la séptima parte de esta serie de derivadas. En este caso vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Vamos a hacer 10 ejercicios de derivación de distintas funciones que tienen de todo: regla de la cadena, multiplicación, división, funciones inversas. Tenemos para todos los gustos. Bueno, sin más, comenzamos. El ejercicio 21, que va a ser el único que hagamos en este video, me pide hallar las derivadas de las siguientes funciones, sobreentendiendo que los resultados son válidos para los valores en que está definida cada función, ¿sí? Este sobreentendiendo significa que no le demos bolilla al dominio, es como que digamos que si los valores valen para ya está el dominio definido, no importa, vamos a hacer las derivadas nomás, es lo que quiere que hagamos el ejercicio. Para la primera, tenemos que f sub 1 de x es igual a 2 por x elevado a la 3 medios menos 3 por x elevado a la menos 3 medios más pi elevado a la 1 séptimo. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá conviene, bien, podemos ya empezar directamente a derivar y usar reglas y todo, pero acá hay una cosita que nos conviene hacer antes de derivar. Yo acá sugiero que este menos 3 que está multiplicando, como esto es un paréntesis suelto, puedo hacer una distributiva y ya dejarlo resuelto, ¿sí? O sea que distribuyo el menos 3 con esto y me queda menos 3 por x a la menos 3 medios y menos 3 por pi elevado a la 1 séptimo me queda menos 3 por pi elevado a la 1 séptimo. Y ahora, en vez de pensar que acá tengo una multiplicación, tengo que sacar esta constante y demás, ya hago la derivada de 3 términos distintos y listo, me queda una preocupación menos para este ejercicio. Para hacer ahora f' sub 1 de x, vamos a usar primero, para el primer término, ¿sí? Tenemos la derivada de una potencia, x a la 3 medios, ¿sí? La vamos a derivar de esta manera, x a la n se deriva como n por x a la n menos 1, o sea que lo que voy a hacer es, paso el 3 medios multiplicando, el 2 que es una constante queda adelante, que es este 2 de acá, recuerden cuando hay una constante multiplicando la función, la constante queda, bajo el 3 medios y queda x elevado a la 3 medios menos 1. Lo dejo escrito así, ya en el próximo paso lo organizamos un poquitito más. En el próximo, bien, la regla funciona exactamente igual, o sea que este que va a bajar va a ser el menos 3 medios, ¿sí? Y me va a quedar menos 3 medios, menos 3, este que quedaba acá, por el menos 3 medios que baja multiplicando, y menos 3 medios menos 1 en el exponente. Y después, que ya lo hice aparecer acá, no me di cuenta, tengo que hacer la derivada de esto de acá. Pero fíjense que esto de acá no tiene variable, tiene pi, y pi es un valor constante, lo mismo que 3, lo mismo que un séptimo. Por lo tanto, esto es una constante a fin de cuentas, ¿sí? Es un número irracional, sí, pero es una constante. O sea que si yo lo derivo me da como resultado 0, o sea que a ese término ni lo tengo en cuenta. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a escribir todo esto un poquito más limpio. ¿Qué hago acá? 3 por 3 medios me da 3, 3 medios menos 1 me da 1 medio, me queda 3 por x a la 1 medio. Y acá me queda menos 3 por menos 3 medios, son 9 medios, por x a la menos 5 medios. Y del 0 me olvido. El menos 5 medios sale de hacer esta resta. Esto lo podemos dejar así, si querés, no tiene mucho sentido, pero si querés podés escribir esto como una raíz cuadrada, dar vuelta a la x, poner el denominador y escribirlo como raíz cuadrada de x a la quinta en el denominador, pero la verdad no tiene mucho sentido. Cuando quedan así, déjalos así y listo con las potencias, ¿sí? Si se pudiera sumar potencias y demás o simplificar, sí, pero en este no es el caso porque esto es x a la 1 medio, x a la menos 5 medios, no tienen ni nada en común para sacar, así que directamente lo dejamos de esa manera. Bueno, vamos al próximo. El b me dice que f2 de x es x sobre raíz de x menos raíz de x. ¿Qué voy a hacer acá? Este de acá es tramposo este ejercicio porque pareciera que tengo que hacer un montón de cosas, pareciera que tengo que hacer la raíz de la derivada de la división y acá la derivada de la raíz y acá también adentro de la división de la raíz. Pero esto es algo mucho más sencillo de hacer y que también recomiendo porque son truquitos que se hacen antes de resolver que te solucionan un poco la vida. Acá x a la 1 medio, x a la raíz de x lo pensamos como x a la 1 medio. Y acá tengo x elevado a la 1. Y como es una división, yo puedo restar los exponentes y dejar esto como x a la 1 menos 1 medio. Entonces me queda x a la 1 medio. Menos la raíz de x que viene ahí de arrastre. ¿Qué pasa acá? X a la 1 medio es raíz de x. Por lo tanto me queda raíz de x menos raíz de x.
que me da como resultado 0. O sea que toda esta expresión, a fin de cuentas, no es nada más ni nada menos que 0. Entonces cuando hacemos su derivada, f' de ahí va a valer 0. Y ahí tenemos ese resuelto. Y fíjense cómo nos ahorramos un montón de cosas por trabajar un poquito la expresión antes. ¿Cómo te das cuenta cuando trabajar un poquito la expresión antes? Cuando es algo que es bastante sencillón, por ejemplo acá hacer una distributiva. Por ahí si tenés acá un cuadrado y querés hacer un cuadrado, un binomio antes de hacer la regla de la cadena, lo podés hacer porque es algo bastante sencillo de hacer. Si tenés un cubo de un binomio y lo querés hacer, podés hacerlo también. Si acá tenés, por ejemplo, acá te das cuenta que tenés la misma base en las dos de la división y te das cuenta que podés restar los exponentes, te salva la vida en este ejercicio, porque si no sería un ejercicio mucho más largo, con multiplicaciones en el medio, porque vos pensás que acá haces una derivada re larga, que después la tenés que limpiar hasta que llegás a que te da 0 a fin de cuentas, porque esta derivada vale 0. Así que eso es lo que recomiendo que se haga en estos tipos de ejercicios. Bueno, vamos a otro. El f3 de x me dice que tengo la raíz cuadrada de x más 1 sobre x menos 1. Bien, acá no hay tutía, no hay quien nos salve. Acá hay que hacer técnicas de derivación desde el principio. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a reconocer que tengo una función adentro de una función. Voy a reconocer que tengo la raíz cuadrada de g de x o la raíz cuadrada de u, ¿sí? Donde u es todo esto que está dentro. Por lo tanto, va a aplicar la regla de la cadena, ¿bien? Recuerden que la regla de la cadena era cuando tengo una función adentro de una función, yo derivo la función más grande, como si lo que hubiera adentro fuera una sola variable, por la derivada de la función que está adentro, que es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando planteamos f' de la función, va a ser la derivada de la raíz, que esta no la vimos nunca todavía, apareció acá. La podemos pensar como f de x es raíz de x, f' de x es 1 sobre 2 raíz de x. Si no, como hicimos en el anterior, podés pensar a x como a raíz de x como x a la 1 medio y derivarla como la de la potencia, la de x a la n, ¿sí? Pero con raíz de x generalmente se suele hacer esto porque después es más fácil trabajarla. Pero también eso queda también a criterio tuyo. También eso queda también. Espectacular hablando, Guillermo. Un orador de aquellos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos la derivada de la raíz. Entonces tomo esto como si fuera una sola letra, como si fuera u. Bien, recuerden que acá yo pongo la u. A mí me gusta siempre usar esto de la u. Entonces tengo la raíz de u derivada, me da 1 sobre 2 raíces de u. Pero u vale todo esto, así que ya lo dejo ahí reemplazado. Y ahora por regla de la cadena, por la derivada de u, o sea, por la derivada de esto de acá. Lo voy a dejar escrito. Si vos ya te animás a hacerlo, hacelo, pero tenés que darte cuenta que acá hay una división de variables. Tengo acá una cosa con x, acá una cosa con x, las tengo divididas, por lo tanto tengo que aplicar la regla del cociente, la derivada de un cociente, que es esa formulita que ya venimos usando bastante en los videos. Entonces voy a plantear, bien, que lo primero me queda igual, aunque, no me queda igual, voy a trabajarlo un poquito porque acá me di cuenta que después puedo hacer algo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá, ¿qué hago? La raíz esta la dejo como raíz de x más 1 sobre raíz de x menos 1, ¿sí? No es obligatorio hacer esto porque el ejercicio pide hallar la derivada. Si vos derivás esto y lo dejás así, todo medio chanquito, queda así, no pasa nada. Acá entonces tenemos la derivada de la división, va a ser la derivada de x más 1, que es 1, por x menos 1 sin derivar, menos x más 1 sin derivar por la derivada de x menos 1, que es 1. Todo eso sobre x menos 1 al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué hice esto acá yo de separar acá? Porque se me ocurrió, por ahí puedo hacer algo con esto de acá de lo que me quede, ¿bien? Que no va a ser el caso, porque después me di cuenta que no. Pero también otra cosa que queda acá es como queda fracción de fracción, queda medio feo. Voy a tratar de solucionarlo eso, que es un poquito más bonito. Entonces, ¿qué hice acá? Acá, como yo tengo 1 sobre una fracción siempre es dar vuelta la fracción del denominador. Entonces me queda este arriba y este abajo. Esto, según una amiga mía, se llama la regla del colectivo. Los de abajo suben y los de arriba bajan. Pero bueno, pobrecita ella. Bueno, esto es de acá. Y ahora lo que voy a hacer acá es hacer x menos 1 por 1, me queda x menos 1, este 1 es como si no estuviera, entonces acá me queda menos x menos 1, entonces al resolver todo eso, la x se cancela con la x, menos 1 me da menos 2, y este lo quedo así, y ya más que eso no puedo hacer.
podría hacer. Si a mí se me ocurriera hacer algo, yo acá tengo esto es x menos 1 a la 1 medio, esto es x menos 1 al cuadrado. Podría restar los dos exponentes y dejar un solo x a la menos 1. X menos 1, perdón, elevado a la 3 medios en este denominador quedaría, pero no tiene tanto sentido hacerlo, así que por eso no lo voy a hacer. Bueno, dejamos este acá, vamos al próximo. El D, acá tenemos la raíz de x más, la raíz de x más, la raíz de x. Bien, este es un poco, ¿cómo se llama? Recursivo, bien, para los que estudian computación. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a reconocer que tengo acá una triple regla de la cadena, o sea, una triple composición, porque tengo la función más grande, que sería la raíz de x, que tiene esto adentro, y esta adentro, a su vez, esta raíz tiene esto adentro. O sea que tenemos que hacer una regla de la cadena de 3 eslabones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pensar f' de 3, siempre teniendo en cuenta la derivada de la raíz de x, y voy a hacer primero la derivada de la raíz grande. Me va a quedar 1 sobre 2 por la raíz de todo esto, que sería 1 en este caso. Fíjense, lo estoy poniendo con amarillo porque este va a ser el resultado definitivo. Vamos con el segundo eslabón, por, y ahora la derivada de esto. La derivada de esto va a ser primero la derivada de la x, que es 1, más, y ahora derivo esto, derivo esta raíz, 1 sobre 2 por la raíz de lo que tenga adentro, que esto sería la u ahora. Me queda así, y ahora voy a derivar esto de acá adentro, el x más raíz de x, que va a ser la derivada de x, que me da 1, más la derivada de la raíz de x, que es 1 sobre 2 raíces de x. Y este lo dejamos así porque no hay realmente mucho que se pueda hacer en este. Por ahí, si querés, te animás a hacer distributivas y demás, vas a ver que no vas a poder simplificar nada, te va a quedar todo multiplicadito, horrible, muchos términos. Así que este lo dejamos así, de esta manera recursivo, y listo, vamos al próximo. El E, ya vamos a la mitad, bien. f5 de x tenemos logaritmo natural de x más 1 más x al cuadrado por e a la menos 3x. Y por fin aparecen los logaritmos naturales y las e en esto, porque es raro trabajar con derivadas sin que te aparezcan logaritmos y e elevado a la x, que son dos clásicas para los ejercicios de derivadas. Bueno, para buscar esta derivada lo que vamos a hacer primero es identificar que la función logaritmo natural de x tiene un x más 1 adentro, o sea que tiene una función, bien, que después vamos a ver que no le afectan mucho porque esta de acá para logaritmo cuando tiene x más o menos algo no le hace nada, pero eso es cuestión de práctica, por ahora vamos a hacerlo con regla de la cadena. Y para eso entonces tenemos regla de la cadena para acá adentro y tenemos que pensar la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Sí? Recordá siempre tener a mano una confiable y grande tabla de derivadas para ver las derivadas clásicas. Que la del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Derivo esto como regla de la cadena. Me queda 1 sobre x, que 1 sobre u, vamos a decir que esto es u. 1 sobre u, o sea, lo dejo igual, por la derivada de u, o sea, la derivada de x más 1, que me da 1. Por eso digo que este no influía en nada, porque me queda por 1, no importa para nada. Vamos ahora a derivar esto de acá. Pero acá, ojo al piojo, tenemos x al cuadrado por e a la menos 3x. Tenemos una multiplicación por un lado, o sea que vamos a hacer la derivada de la multiplicación. La derivada de x al cuadrado por e a la menos 3x sin derivar, más x al cuadrado por e a la menos 3x derivado. Y fíjense que acá puse e a la menos 3x y acá ya lo marqué con verde, porque esto de acá es una derivada de una función compuesta, porque no es e a la x, es e a la menos 3x, o sea que acá aplico regla de la cadena. Por eso no resolví este de una, pues sabía que iba a tener que hacer más lío con este. Bueno, acá ¿qué hago? Resuelvo, me queda 1 sobre x más 1, y luego derivamos 2x al cuadrado, que me deja 2x, e a la menos 3x me queda igual, y acá tenemos x al cuadrado que queda igual, por, y ahora vamos a derivar esto. La derivada de e a la x es la derivada más pavota que exista, porque la derivada de e a la x es e a la x, me queda exactamente lo mismo. O sea que cuando yo derive esto, por regla de la cadena, esto sería e a la u derivado me da e a la u. Por la derivada de la u, que sería la derivada de menos 3x, que me da menos 3, porque es menos 3 por x. Recordamos que la x derivada me da 1, el menos 3, que es una constante, cuando está multiplicando no la derivo, entonces me queda así. Y ahora lo que voy a hacer acá es escribir un poquito en limpio. Lo que hago es acá resuelvo
tengo 2x por e a la menos 3x, lo dejo todo así de una, sin el por, sin nada, se entiende que hay un por. Y acá, ¿qué hago? Paso el menos 3 adelante, bien, hago más por menos 3x al cuadrado por e a la menos 3x. Esto, si lo querés dejar así, está perfecto porque ya está derivado. Lo que se suele hacer en estos ejercicios cuando hay e elevado a algo es tratar de hacer factor común en las partes o en los términos que tengan e elevado a potencias iguales. O sea que esto se suele escribir de esta manera. Este queda igual porque no tiene e. Y este, como tienen este término, estos dos términos tienen x y e a la menos 3x como factor común, lo dejo como factor común y hago todo esto dividido x por e a la menos 3x, que me da 2, me queda solo el 2, y todo esto dividido x por e a la menos 3x me queda 3x, porque acá le bajo un grado, este se va, entonces me queda, esta es la expresión un poquito más limpia. Bien, de nuevo, esta y esta son indistintas, ¿sí? Esto es lo que se suele hacer, lo que siempre se ve en los libros de texto, que se hace el factor común e a la menos 3x. Es más, a veces si tienen esta x no la hubiera hecho factor común un libro y la deja acá metida como x y 3x al cuadrado. Pero bueno, esas son cuestiones de gustos. El f sub 6 tenemos seno de x más la raíz de 2x más 1. Acá ya podemos ver también que empezamos con regla de la cadena, y regla de la cadena de 3 eslabones va a ser, ¿por qué? Porque tenemos que el seno tiene todo esto adentro y la raíz de x tiene esto adentro. Por lo tanto, vamos a hacer en dos partes la regla de la cadena. Recordamos la derivada del seno, que es coseno, ¿sí? Entonces, acá cuando derivamos seno de u, vendría a ser, me da coseno de u, que sería todo esto, por la derivada de u, la derivada de todo esto, que va a ser 1, bien, que es la derivada de x, más, y ahora la derivada de esto, que esto es lo que va por regla de la cadena, ¿sí? La x no está afectada por la regla de la cadena, sino esto de acá solamente. La derivada de la raíz de x, ya la vimos hoy, 1 sobre 2 raíz de x. Entonces esto me va a quedar 1 sobre 2 raíz de la u, que sería la b, vamos a decir, porque la u ya lo usé para la otra, la b, que sería todo esto, por la derivada de esto de adentro, que sería 2 más 0, o sea, solo 2. ¿Qué puedo hacer acá? Este 2 y este 2 los puedo volar y dejar expresado directamente de una ese resultado, y ahí tenemos este terminado. Rapidito, vamos al próximo. F sub 7 tenemos arco tangente de x más arco tangente de 1 sobre x. Bien, el arco tangente lo trabajamos en el video anterior. Recordamos bien que esta de acá va a ser una función compuesta. ¿Por qué? Esta no, porque tiene la de x sola, pero esta tiene 1 sobre x. O sea que esta tiene el arco tangente por fuera y el 1 sobre x por dentro. Entonces ahí vamos a aplicar regla de la cadena. También recordamos que la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. Lo trabajamos en el video anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es derivar primero esta, que es nada más poner lo que dice acá la fórmula, porque no tiene nada, ni 5 de gracia. Y ahora acá vamos a hacer derivada por regla de la cadena. Derivamos como si fuera arco tangente de u, o sea que me va a quedar todo esto 1 sobre 1 más, en vez de x al cuadrado, 1 sobre x al cuadrado, porque acá ya lo fui escribiendo, la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado, que me da ese resultado de ahí. Acá, si no te das cuenta, porque por ahí uno se la suele olvidar, podés hacerlo por derivada de la división. La derivada del primero por la segunda sin derivar, menos, y todo eso sobre el denominador al cuadrado, ¿sí? También lo podés hacer, te va a quedar en más pasos, pero vas a llegar a lo mismo. Bien, ¿qué puedo hacer acá? Puedo juntar un poco las expresiones. Acá lo que voy a hacer es más por menos, dejo este menos acá, en este no hice nada. Pero acá, como puedo hacer numerador por numerador, 1 por 1 me queda así. Y todo esto lo multiplico por x al cuadrado. Y acá puedo hacer distributiva del x al cuadrado, que me viene bien para sacarme de encima esta fracción. Y fíjense que acá pasa algo bastante lindo, porque me queda x al cuadrado por 1, x al cuadrado, 1 sobre x al cuadrado por x al cuadrado se me hace 1. Y fíjense que me queda una expresión menos la misma expresión. Acá tengo esto dado vuelta, pero es lo mismo porque todo suma. Por lo tanto, esto menos esto se cancela y me queda como resultado 0. Bien, todo esto me dio 0. Tanto gregre para decir Gregorio, diría mi tío. Bueno, vamos al... f sub 8 de x es x por e a la menos x cuadrado más logaritmo natural de x al cuadrado por e a la x. Bien, acá tenemos unas cuantas cosas ocurriendo a la vez.
Para empezar tenemos dos términos, o sea que vamos a hacer la derivada de uno más la derivada del otro. Para seguir acá tenemos multiplicaciones, o sea que vamos a hacer la derivada de una multiplicación. Vamos a empezar con eso. Y después podemos ir viendo que vamos a tener funciones compuestas, o sea que esto viene para un poquito largo. Bueno, aplicamos la derivada del producto. Y me queda x' para este primer... Vamos a hacer primero este primer término. Este lo hago después. La derivada de este primer término por la regla del producto sería la derivada de x, que lo ponemos así, no lo resuelvo porque después tengo que hacer este más enquilombado, por esta sin derivar, e a la menos x cuadrado, más x sin derivar, por la derivada de e a la menos x cuadrado. Ya lo pongo marcado con verde, anticipando a que esto es la derivada de una función compuesta. Vamos a hacer ahora el más y todo lo que sigue de esta multiplicación. Sería la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado, que también lo pongo con verde porque este va a ser una compuesta, por e a la x sin derivar, más logaritmo natural de x al cuadrado sin derivar, por e a la x derivado, que esta sabemos que es la función pavota, que me da como resultado lo mismo. Bueno, recordamos cómo era la derivada de la función compuesta. Vamos a escribir ahora estos dos que no los toqué. Ah, sí, los toqué, perdón. X' derivada me da 1. Me queda 1 por e a la menos x cuadrado. Lo dejo como e a la menos x cuadrado. Más x por, y ahora vamos a hacer la derivada de esta por regla de la función compuesta. La derivada de e a la x, recordamos, esta es la función pavota, me da e a la x. Entonces acá, por regla de la cadena, esto sería e a la u. Me queda el e a la u, me queda lo mismo, por la derivada de esa u, o sea, la derivada de menos x al cuadrado, que me da menos 2x. Ahí tenemos esta resuelta. Vamos a hacer ahora esta también por regla de la cadena. La derivada del logaritmo natural era 1 sobre x. Y acá voy a dejar escrito 1 sobre x, sería 1 sobre u acá, 1 sobre u, que sería 1 sobre x al cuadrado, por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Y todo lo demás acá va igual, y este de acá, la derivada de la x, ya dijimos que es e a la x, así que la dejamos así. Esta la podría haber resuelto en un principio, esta también. Las dejé por una cuestión de que como no iba a resolver estas de una, dejé y derivé todo en el mismo paso. Bueno, vamos al próximo paso. ¿Qué puedo hacer acá? Bien, vamos a ver. En este término no puedo hacer nada, lo dejo así. Después, ¿qué voy a hacer? En este término de acá puedo hacer más por menos. Más 1 por menos 2, o sea, dejo el menos 2 adelante, x por x, x al cuadrado, e a la menos x cuadrado, queda así. Todo este término entonces lo resumo en esto de acá. ¿Qué puedo hacer acá? El x al cuadrado con la x puedo simplificar, me va a quedar solo una x, y este 2 lo mando arriba con la e a la x, bien, como el numerador, y abajo me quedó solo la x, recordamos que el cuadrado lo simplifiqué con este de acá. Y en este de acá no puedo hacer nada, así que lo dejo así como está. Esto, si ya querés dejarlo así, está bien, pero recordamos que acá tenemos dos términos que tienen e a la menos x cuadrado, acá tenemos dos términos que tienen e a la x, podemos hacer factor común de eso en estos dos términos, factor común e a la menos x cuadrado, que me va a quedar 1 y menos 2x cuadrado, y acá factor común e a la x, que me va a quedar 2 sobre x más logaritmo natural de x al cuadrado. Y ahí este está terminado. Vamos al próximo. 9. Tenemos el arco seno de x más el arco coseno de x. Vamos a ir a la tabla de derivación directamente. Este no tiene mucha gracia. Esto no son ni compuestas ni nada. Son de inversas. Podríamos hacer todo el procedimiento de buscar la función de una inversa. Pero también podríamos buscarla en una tabla de derivada y dejarnos de joder ahora que no es lo que nos pide el ejercicio. Nos pide allá las derivadas, no hacer cálculos súper complicados. O sea, la derivada del arco seno en la tabla es 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. La derivada del arco coseno es menos 1 sobre lo mismo. O sea que, fíjense que estas son muy parecidas, cambia el 1 del menos 1. Las demostraciones estas son re lindas igual, cuando uno las aprende a hacer, son lindas de hacer. Así que te insto a que trates de hacerlas si querés. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Directamente reemplazamos. Y fíjense que me queda la suma de algo más su expresión opuesta. Entonces acá se cancelan y me da como resultado 0. Terminado el ejercicio, vamos. Esto fue mucho más rápido de lo que yo pensaba. Podría haber agregado más ejercicio en este video. Bueno, no importa, lo termino acá igual. El j tenemos f sub 10 de x, es el arco tangente de 1 menos x sobre 1 más x. Acá tenemos la función arcotangente, tenemos también una función compuesta porque esto está dentro de la función, y tenemos también una división. Ya puse todas las herramientas que necesitamos para poder resolver esto.
Entonces, la derivada, vamos a empezar con la derivada del arco tangente. Tomamos esto como si fuera u, bien, estamos haciendo regla de la cadena, recordamos. Y acá usamos esta fórmula, que donde vamos a dejar 1 sobre 1 más u al cuadrado, donde u es todo esto que hay dentro del arco tangente. Por ahora la derivada de u, bien, o sea la derivada de la división, que es lo que voy a hacer en el próximo paso. A la vez acá, porque acá como fíjense, tengo expresiones bastante parecidas y sé que acá me van a quedar cosas al cuadrado y demás, acá lo voy a empezar a separar. Esto lo voy a separar tengo una fracción, le doy la potencia al numerador y la potencia al denominador, si me hice un bache mental en el momento. Y ahora de acá vamos a hacer la derivada de la división. Me va a quedar 1 menos x derivado, que es menos 1, este se hace 0, este se hace menos 1, por eso acá me sale menos 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada de 1 más x, que es el denominador, que me da 1. Sobre el denominador al cuadrado, ¿bien? Por eso estoy diciendo que acá, de acá, fíjate que acá me queda con algo voy a poder simplificar en ese lugar. Y a la vez, ¿qué voy a hacer? Acá arriba voy a resolver. Acá no lo voy a hacer de una por miedo a confundirme. Voy a poner menos 1, menos x, menos 1, más x, 1 no cuenta. Y dejo así, dijo por miedo a confundirme, tengo el video hecho de antemano. Pero cuando lo hice tuve miedo a confundirme, así que pongo el paso por miedo a confundirte a vos en realidad. Bueno, ¿qué hago acá? Menos x con más x los puedo cancelar y acá me va a quedar un menos 2, que ya lo multiplico y dejo como resultado menos 1 por menos 2, no lo multiplico todavía. 1 por menos 2 me va a quedar arriba y abajo me va a quedar ahora para poder hacer una distributiva, que es lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer ahora es 1 por menos 2, que me da menos 2, 1 por 1 más x al cuadrado, que me da 1 más x al cuadrado, y ahora puedo multiplicar 1 menos x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado con 1 más x al cuadrado, que se simplifican, numerador y denominador, y me queda 1 menos x al cuadrado, ¿bien? Eso ocurre entonces cuando distribuyo 1 más x al cuadrado entre estos dos del denominador. ¿Qué hago ahora? Acá lo que voy a poder hacer es acá hacer el cuadrado en binomio y acá también. ¿Por qué lo hago? Porque acá son expresiones muy parecidas, yo sé que voy a poder juntar cosas si lo hago. Entonces voy a hacer cuadrado del binomio en el 1 más x al cuadrado, que me queda 1 más 2x más x al cuadrado, más cuadrado del binomio de de acá, que me queda 1 menos 2x más x al cuadrado. ¿Qué puedo hacer acá? Cancelo más 2x con menos 2x, bien, y junto 1 más 1, 2, x al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado. ¿Qué ocurre acá? Tengo 2 en todos lados, voy a hacer un factor común 2 acá abajo, bien, y voy a simplificar el 2 y el menos 2 para dejar menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Fíjense esto, qué interesante, que lo que me queda cuando hago el arco tangente, la derivada del arco tangente de 1 menos x sobre 1 más x al cuadrado es el opuesto a hacer la derivada del arco tangente de x solo, ¿sí? No sé si hay alguna relación ahí o algo, como para averiguar que lleve algún teorema o algo, pero está bastante bueno lo que da como resultado. Me vuelvo loco, ¡qué loco! No, bueno, no importa. Bien, termina acá este video, espero que te haya servido, que estés estudiando mucho y que te vengan bien estos videos, obviamente. Bien, te pido que dejes un like si podés, que te suscribas si no estás suscrito, que me ayuda. Y bueno, que tengas un muy buen fin de semana. Chau.